Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender a tejer esta belleza, punto con diseño de hojas. Es una combinación de punto jersey, aquí por ejemplo, y punto Santa Clara. Creo que es la mejor versión de punto hojas que tejí. Lado del derecho, lado revés. Para tejer un chal rectangular grande o una bufanda va a quedar súper lindo. Esta muestra la tejí con aguja número 4 y utilizando es hilo de algodón 100%, algodón cinta, pero con cualquier lana lo van a poder tejer. Con algodón va a quedar hermoso, con merino, con mohair incluso. Lindo punto. Bueno, para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 32 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Cómo tejer cada una de las vueltas voy a dejar publicado aquí en la descripción de este video y también en mi blog Silvana Team. No tengo diagrama, por eso va a ser todo por escrito. Hay que repetir 32 vueltas. No es complicado, pero hay que seguir este instructivo. 32 vueltas a lo ancho es el motivo, o sea, un motivo a lo ancho es esto, miren, así. Vamos a tejer ahora junto con ustedes un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Para eso vamos a montar 32 puntos del motivo más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde, 36 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, primer punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, punto al derecho, 12 puntos al revés, 4, 6, 10, 12, punto al derecho, 2 puntos al revés, 14 puntos al derecho, 'Tejimos el primer motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizando la vuelta tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares vamos a tejer de la siguiente manera. Miren, punto del borde pasamos sin tejer, tejo 2 puntos al derecho, 14 puntos al revés, y repito el motivo, 2 puntos al derecho, 14 puntos al revés. Aquí estoy tomando el punto por detrás porque esta parte del punto sobresale. Si lo tejemos por delante, así, el punto va a salir cruzado y no es lo que queremos. Por eso, si sobresale el punto, esta parte del punto, lo tejemos por detrás. A ver, 2 puntos al derecho, 14 puntos al revés, tejimos 3, 8,
13, 14. ¿No? ¿Se entiende? Todas las vueltas pares tejemos 2 puntos al derecho, 14 puntos al revés, 2 derecho, 14 revés, y así hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, los puntos de equilibrio, 2 puntos, tejemos al derecho, punto del borde al revés. De aquí en adelante voy a mostrar nada más cómo tejer las vueltas del lado del derecho. Lado revés, ya saben cómo tejer. Vuelta número 3, punto del borde, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, lazada, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, paso 2 puntos sin tejer, tejemos un punto al derecho, y con la aguja izquierda tomamos estos 2 puntos que pasamos sin tejer y deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. Sigo con 9 puntos al revés, punto al derecho, 2 puntos al revés, lazada, punto derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso 2 puntos sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. 10 puntos al derecho, tejimos nuestro motivo, lo repetimos las veces que sea necesario y finalizando la vuelta 2 puntos de equilibrio son 2 puntos al revés y punto del borde. Vuelta número 5, tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, punto al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso 2 puntos sin tejer, punto derecho y deslizamos 2 puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. 7 puntos al revés, punto derecho, dos puntos al revés, derecho, lazada, derecho, lazada, revés, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, ocho puntos al derecho, tejimos nuestro motivo, puntos de equilibrio tejemos al revés, punto del borde al revés, tejemos vuelta número 7, primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda,
5 puntos al revés, punto derecho, 2 puntos al revés, derecho, revés, lazada, derecho, lazada, 2 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso 2 puntos sin tejer, punto al derecho y deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. 6 puntos al derecho, tejimos el primer motivo, puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 9, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tres puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, cuatro puntos al derecho, tejimos primer motivo, puntos de equilibrio tejemos al revés, punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 11, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto revés, derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho, 3 puntos al revés, lazada, derecho, lazada, 4 puntos al revés, tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, dos puntos al derecho, tejimos nuestro motivo y ahora tejemos los puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 13, punto del borde, primer motivo, 2 puntos al revés, 5 puntos al derecho,
lazada, punto al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, dos puntos al revés, un punto al derecho, 4 puntos al revés, lazada, un punto al derecho, lazada, 5 puntos al revés, tres puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, paso 2 puntos sin tejer, punto al derecho y deslizamos 2 puntos sobre el punto tejido. Tejimos nuestro motivo, puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 15, punto del borde, primer motivo, 2 puntos al revés, 14 puntos al derecho, dos puntos al revés, punto al derecho, 5 puntos al revés, un punto al derecho, 6 puntos al revés, punto al derecho y tejemos los puntos de equilibrio, 2 puntos al revés y punto del borde. Vuelta 17, punto del borde, primer motivo, 2 puntos al revés, 14 puntos al derecho, dos puntos al revés, un punto al derecho, 12 puntos al revés, un punto al derecho y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Esta hoja está como tejida con el punto Jersey y esta hoja con el punto Santa Clara. Vuelta 19, punto del borde, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, 10 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho. Esta vez vamos a tejer estos 3 puntos inclinados hacia la derecha, no hacia la izquierda como lo tejimos hasta ahora. Estos 3 puntos juntos hacia la izquierda y ahora hacia la derecha. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos, o sea, si ustedes tejen con la técnica igual que yo, esta parte del punto sobresale. Por eso,
paso 3 puntos sin tejer primero y damos vuelta a los puntos con la aguja izquierda por debajo, paso 1, 2, 3, y ahora esta parte del punto mira como hacia nosotros y tejo 3 puntos juntos al derecho por delante de esta forma. Entonces los puntos se van inclinándose hacia la derecha. Lazada, punto al derecho, lazada, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 9 puntos al revés, tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambio la orientación de los puntos y tejo 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Lazada, punto al derecho, lazada, tejimos el primer motivo, puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde al revés, vuelta 21, primer motivo, 2 puntos al revés, 8 puntos al derecho, cambio la orientación de los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, un punto al revés, lazada, punto al derecho, lazada, derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 7 puntos al revés, cambio la orientación de los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, punto derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, tejimos nuestro motivo, lo repetimos las veces que sea necesario y tejemos puntos de equilibrio, son 2 puntos al revés, punto del borde. Como tejer vuelta número 23, punto del borde, tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, 6 puntos al derecho, cambio la orientación de los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, dos puntos al revés, lazada, un punto al derecho, lazada, un punto al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 5 puntos al revés, tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, dos puntos al derecho,
lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 25, punto del borde. Primer motivo, tejemos 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambio la orientación de los puntos, tres puntos al revés, lazada, derecho, lazada, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, derecho, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, tres puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 3 puntos al derecho y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde al revés. Vuelta 27, punto del borde, tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, cambio la orientación de los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cuatro puntos al revés, lazada, derecho, lazada, 3 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, derecho, revés, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cuatro puntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Llegamos a vuelta número 29, punto del borde, tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cinco puntos al revés, lazada, derecho, lazada, 4 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés,
3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Cinco puntos al derecho. Lazada, derecho, lazada, 5 puntos al derecho y tejo puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 31, punto del borde, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, punto derecho, 6 puntos al revés, derecho, 5 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 14 puntos al derecho, y puntos de equilibrio, 2 puntos al revés y punto del borde. Vuelta número 32, tejemos como todas las vueltas pares. Ahora voy a pasar todos estos puntos sobre la aguja más larga para mostrarles cómo quedó. Miren, así quedó nuestro hermoso punto. Tejimos un motivo a lo alto, un motivo a lo ancho. Muy lindo. Bueno, y repetimos estas 32 vueltas, ¿no? Desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 32. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.